Bendiciones una vez más en esta tarde, ya terminando, último servicio de la semana de este año, porque mañana no hay servicio, pero último servicio. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de poder compartir este último servicio del año con cada uno de ustedes. Yo quiero saludar primero ahí a la hermana Michelle. Qué gusto poderla tener. De verdad que yo me gozo cuando puede estar con nosotros. Saludo a la hermana Luz, a mi hermana Luz, un gran abrazo para ella. A mi hermano Abraham, no sé si también estará mi hermana Sara, les envío un gran abrazo con mucho cariño, les estimo mucho. A mi mamá, a la hermana Ripcaya en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver si el Señor nos permite. Y bueno, yo ya les hice una pregunta, yo estoy esperando en la respuesta para ver si los vamos a visitar con la ayuda del Padre en enero. En enero con la ayuda del Señor y poder ir allá y visitarlos. Saludo a la hermana Lucía, que ha estado muy fiel. Hermana Lucía, Dios me la bendiga de una manera sobreabundante y especial. Bueno, y a todos los que se van conectando, sé que algunos no se conectan porque, bueno, están con sus familias. Ahí está también Leita, bendiciones Leita. Qué gusto poderte saludar. Quiero verlos pronto con la ayuda del Padre, poder hablar de la palabra y visitar el local de las obleas. Algún día usted tiene que visitar allá en Bucaramanga las obleas, que son unas super obleas. Amén. Cada lugar tiene como su, ¿cómo se dice? Sí, su típica comida, su toque, sí. Amén. Usted ya encontró el toque aquí en Medellín. ¿Cuál es el toque de Medellín? Amén. Bueno, mandingas, no sea sabio en vuestra propia opinión, es el tema que tenemos para esta tarde. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Y quiero que me acompañen, por favor, y pido al Espíritu Santo que esté aquí conmigo, que me dé dirección, me dé sabiduría, a todos nos dé espíritu de revelación y podamos comprender. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 25, solo voy a leer dos versiones. Recuerde que cuando comparamos versiones podemos encontrarnos con una idea del texto un poco más comprensible o tal vez un poco más diferente. Ya lo vamos a notar en este ejemplo. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Amén. Mire lo que dice acá. Yo quiero que todos por favor estén pendientes. Vamos a tocar tal vez unos temas muy candentes, no por a profundidad como tal, pero sí quiero hacer referencia a ellos. ¿Usted qué piensa del divorcio? ¿O usted qué piensa, por ejemplo, hermana, del recasamiento? ¿Es posible? Bueno, eso es como algo que vamos a tocar. Vamos allá. Romanos capítulo 11, versículo 25. Abróchese en los cinturones que vamos a leer. Dice así. Voy a leerlo primero en la Reina Valera. Voy a leer primero Reina Valera. Y luego voy a permitirme leer otra versión para que usted vea otra idea del texto. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis. Si usted puede subrayar la palabra en su cuaderno, esa palabra ignoréis, hágalo porque la vamos a tocar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y entonces termina hablando el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Voy a leer la versión Biblia Las Américas, que la he recomendado para estudiar, para comparar, y mire cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Si ve que ya le dio como una idea diferente. ¿Por qué una la pone arrogantes y por qué otra versión? Hermano Daniel, si ve que muchas versiones cambian las cosas. No, déjeme explicarle. La palabra griega que se utiliza ahí es frónimos. ¿Cómo se llama la palabra griega? Frónimos. Significa sensato, sagaz o discreto. Mire esto. Significa un carácter cauto. ¿Me está viendo? Entonces, mire, también significa prudente y sensato, pero también se refiere también a arrogante. ¿Por qué?
Porque cuando la persona se cree sabia o demasiado prudente, la Biblia dice no sea demasiado sabio, porque habrás de acabar destruido. Entonces la persona comienza a ser ¿qué? Arrogante. A veces se vuelve sabio, pero para la arrogancia. Entonces por eso una traduce arrogante y la otra traduce ¿qué? Sabio en su propia opinión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Cuando estaba leyendo ese verso en esta semana, una de las cosas que el Padre me permitió entender es cuando ignoran un misterio en la tierra, cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier grupo, cualquier líder, escúcheme, cuando se ignora un misterio en la tierra, se tiende en primer lugar a ser sabio en nuestra propia opinión y por ende somos arrogantes. Mire, hablaba, y yo les he dicho en algunas enseñanzas que una de las cosas que yo veo fatal dentro del cuerpo de Cristo es la ignorancia. Hay una anécdota que cuentan de, de, de John Wesley, y porque John Wesley era muy preparado, si no estoy mal era como un profesor de matemáticas, era muy bien preparado. Y le decían, John Wesley, el Señor no necesita de tu inteligencia. Y es por lo general lo que se cree, que entre más ignorantes seamos, más le agradamos al Señor. Y John Wesley, que fue uno de los hombres que Dios usó en su época, él fue el líder del movimiento del metodismo, llega y le dice, pero el Señor tampoco necesita de tu ignorancia. Entonces, quiero que entienda esto. Cuando se ignora un misterio, tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Y por ende, arrogantes. Entonces Pablo les dice a los gentiles, ojo pues porque todo esto que estoy diciendo lo vamos a conectar ahorita, Link, con otros temas. Les dice, mire, yo no quiero que ustedes sean arrogantes. ¿Por qué? Porque entonces los gentiles, viendo que el Espíritu Santo hacía mover entre ellos, viendo que les daba dones de milagros, de profecías, que les daba dones de sanidad, los gentiles dicen, y a los judíos antes los rechazaron, entonces ahora nosotros somos. Y él les dice, me hacen el favor y ustedes no sean arrogantes en el modo de pensar. Y él dice, ¿sabe que los está haciendo arrogantes en el modo de pensar? Que ustedes están ignorando este misterio. La Biblia dice, en el libro de, vamos a ver si me acuerdo rápidamente, en 1 Corintios capítulo 4, dice, así pues téngannos los hombres, hablando de los apóstoles, hablando de los maestros, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los secretos ¿de quién? De Dios. Un apóstol, un maestro, son líderes, administradores y siervos de Cristo que administran para nosotros misterios. El hecho de que el cuerpo de Cristo, de que la iglesia ignore misterios, nos va a hacer sabios en nuestra propia opinión. Por eso usted va a entender por qué una iglesia, con respecto a otra iglesia, se califica la única que va a ser salva. Por eso usted va a entender por qué entre iglesias unas son descalificadas, así como los gentiles como que estaban empezando a descalificar a Israel. Mire, es que nosotros ya empezamos a tener el mover del Espíritu. Es que nosotros empezamos a tener esto y esto. Ojo, miren lo que Pablo les está diciendo y lo voy a volver a leer porque esto es hermoso. Mire, Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes o sabios en su propia opinión en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Préstenme atención, todos los que están acá. Le voy a hacer una pregunta. En comparación con el texto, ¿quién está caminando bien? ¿Israel o las naciones? Las naciones, ¿cierto? Porque parece ser que ellos están siendo arrogantes porque han sido tomados como pueblo y han recibido del Espíritu. Pero Israel está en modo ¿qué? Endurecido, muy bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ese endurecimiento ha descalificado a Israel delante de Dios? No. ¿Por qué? Porque dice que luego de que haya pasado este endurecimiento por Dios, el Señor mismo va a venir a salvar a Israel. Entonces le voy a hacer una pregunta. Porque a veces nos comparamos con congregaciones y decimos, esa congregación está muerta. Allá no hablan en lenguas, allá no tienen el Espíritu Santo.
o ellos no van a ser salvos. ¡Ojo! Porque al ignorar el misterio te volviste sabio en tu propia opinión y por ende arrogante. Y la Biblia dice que Dios resiste a los arrogantes o a los soberbios, pero le da mucha más gracia a las humildes. Así que quien tenga más humildad es el que gana. Y el que sea más arrogante es el que pierde. Le quise mostrar esto porque a veces hay cosas de diferentes ministerios que tal vez a usted no le parecen. O hay cosas de varios ministerios que tal vez no encajan con la doctrina que usted tiene, con el mover del espíritu que usted tiene y la forma en cómo se dirigen en su iglesia. Entonces eso no le da poder para descalificar al otro. Porque tal vez Dios a ellos los tiene endurecido en parte y después los va a venir a salvar. Una vez lo enseñamos con las 7 iglesias, porque hay 7 iglesias en Apocalipsis. Una tiene una doctrina, una tiene a Jezabel, otra tiene la doctrina de Balaán, otra tiene la doctrina de los Nicolaitas, otra tiene la sinagoga de Satanás, otra tiene a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y el Señor dice, mire, cuando usted ignora un misterio, se vuelve sabio en su propia ¿qué? Opinión. Vamos a leer otro verso. Estamos colocando algunos cimientos del mensaje. La ignorancia hace que las personas sean sabias en su propia opinión. Por ende, arrogantes y altivas. Sin embargo, y esto me impactó, el conocimiento verdadero nos hace y nos lleva por el camino de... ¿Alguien quiere terminar la frase? De la humildad. ¿Notó lo que dijo Pedro? La ignorancia, a veces vemos como la ignorancia como humildad, mentiras. La ignorancia te puede volver ¿qué? Orgulloso. Sin embargo, el verdadero conocimiento, ¿qué quería Pablo? Que al ellos conocer el misterio se hicieran ¿qué? Humildes. Dios también los tenía a ellos endurecidos, pero en parte. Siempre el verdadero conocimiento, muchachos y hermanos míos que me están escuchando en esta tarde, nos llevará por el camino de la humildad y de la gracia. Siempre. Nunca se le olvide esto que le estamos diciendo en esta hora. Siempre. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 29. Mire lo que dice. Un verso que compara, que sigue en la misma línea del verso. Dice, entonces respondiendo Yahshua les dijo, erráis, ignorando las escrituras y segundo el poder de Dios, que esto lo hablamos una vez. Mire, hermano, una de las cosas que nos va a llevar a errar, una de las cosas que nos va a hacer perder el blanco, ¿sabe cuál es? La ignorancia. Mire, muchas de las personas que están, digamos, en alguna doctrina equivocada, muchas de las personas que están haciendo cosas que no deberían hacer, yo no creo que es porque tengan un corazón malo. ¿Sabe por qué? Porque han ignorado la palabra, han ignorado las escrituras. Entonces, aparte de que yo me vuelvo sabio en mi propia opinión en la ignorancia y aparte de que me vuelvo altivo de corazón, voy a errar. Por eso yo les he dicho que el Señor quiere gente sabia. Yo no sé si mi hermano Abraham, que está aquí conectado, se acuerda que una vez yo lo llamé desde Guamal y una vez, yo creo que fue el primero que le compartí ese mensaje a mi hermano Abraham. Yo le dije, hermano Abraham, el Señor me acaba de mostrar algo sobre las 5 vírgenes, eso no lo hemos hablado. Y eso ya lleva tiempo, de las 5 vírgenes. ¿Qué significa que unas arreglaron las lámparas y qué significa que unas no tenían aceite? Por lo general la gente relaciona eso con el Espíritu Santo y está bien, pero es más profundo. Y todo tiene que ver con sabiduría. Entonces yo le comentaba que yo estaba impactado porque el Señor quiere hijos sabios. Sabios, y acá está una de las razones, porque tendemos a errar. Tendemos a errar. Y tendemos a ensoberbecernos y a descalificar a los demás. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado en este tiempo es, está bien, Cristo no es relativo. Porque yo con esto no estoy predicando que entonces Cristo es relativo de acuerdo a cómo lo vean las iglesias. No, Cristo es uno y su doctrina es una. ¿Cierto que sí? Pero lo que estoy diciendo es que no juzgues a tu hermano o no te ensoberbezcas para contigo mismo, porque puedes encontrarte en un grave pecado. David decía, guárdame de las soberbias y estaré limpio de gran rebelión.
Entonces, en este orden de pensamiento, de que cuando ignoramos un misterio, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, es decir, cuando cojo un tema bíblico e ignoro el misterio, yo voy a comenzar a dar mi propia interpretación y voy a comenzar a dar mi pensamiento acerca del tema, normando en la iglesia, normando en la congregación y aceptándolo todos como una verdad espiritual. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, ahí sí vamos a entrar al divorcio y al recasamiento. Voy a poner este ejemplo porque es algo que en estos días estaba pensando, estaba leyendo, mientras venía en el bus y otra vez me estaba quedando en el bus, ¿qué? Dormido, el Señor volvió y me habló. Oiga, y este sí fue especial. Hermanos, a mí nunca me había pasado que en un viaje el Señor me hablara tanto. Yo por lo general en los buses, yo siempre me quedo dormido algunas horas, pero esta vez no. Hasta me vine un poco cansado de ese viaje. Duramos como, ¿cuántas horas? No sé. Pero todo me estuvo abriendo el entendimiento y hábleme, y hay que hacer esto, y hay que ordenar esto, y hay que organizar esto. Y una de las cosas que estaba ahí pensando era sobre el matrimonio. Pero antes de meterme sobre algo que él me permitió entender, quiero hablar, por ejemplo, del matrimonio. Vea, estamos en una generación donde lo que tenemos son las cartas del apóstol Pablo, que él habló acerca del matrimonio y también habló acerca del divorcio. Y tenemos en los evangelios cuando Yeshua habla acerca de ¿qué? Del divorcio. Usted me sigue, vamos muy bien. Pero entonces póngame cuidado. Nosotros ignoramos muchas cosas y a veces nos falta tacto y humildad. Me gusta esa palabra, tacto. Y nos falta humildad. ¿Por qué? Escuchen bien. Yo conozco ministerios y hay iglesias conocidas y que el Señor ha levantado en su infinita misericordia, pero tienen un problema. Que ellos, no hay razón absoluta, si una persona se divorcia, esa persona no se puede volver a casar. Es decir, le voy a dar un ejemplo, es correcto, y si se recasa ya no puede servir y quedó delante de la congregación visto como un pecado, quedó vetado, marcado, señalado. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomamos el verso donde Pablo dice que si la mujer se separa de su esposo, que lo haga, pero que se quede sin casar. Y que si no, la única opción de volver a tener un hombre es que se reconcilie con su marido, es decir, con el que se divorció. Y ahí dice Pablo, esto lo ordena el Señor. Esto lo ordena el Señor. Así que, señorita, tenga mucho cuidado. Entonces, escúchame pues. Y a propósito, aclaro algo hoy. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Pero si llegara a acontecer, y vamos a hablar muchas cosas hoy. Este es solamente un pequeño ejemplo, podemos colocar otros temas. Pero mire, le voy a decir algo. Nosotros desconocemos el contexto de muchas de las cartas que Pablo escribió. Si no estoy mal, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como Segunda de Corintios, en realidad sería Tercera de Corintios. Si no estoy mal, creo que ya hubo una carta. Y también creo que muchas de las cartas que Pablo escribió, él ya había visitado las iglesias y él conocía a fondo y a profundidad el problema de cada iglesia, y según las cartas que le remitían a él preguntándole. No tenemos, por ejemplo, Esolín. Tenemos las respuestas de Pablo con respecto a la situación, pero no conocemos la pregunta específica ni el caso específico. Conocemos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué hacer, por ejemplo, en un matrimonio donde el marido le pega a la mujer? Ahí no es por adulterio. Y recuerde que el Señor solo dijo que era ¿por qué? Por adulterio. Por infidelidad. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de un matrimonio donde el esposo le pega a la esposa? Hermano, no, hay que esperar que la hermana ore, que la hermana esté ayunando. Hemos escuchado testimonios, se lo voy a poner de esta manera. Y si la mujer es su hija, carne suya,
que viene constantemente llorando, diciéndole cómo le cascan, cómo le pegan, si hay violencia física, si hay violencia sexual y también si hay violencia psicológica. Porque es muy fácil, hermanos míos, escúchenme, es muy fácil yo juzgar a otro y yo me he dado cuenta y el Señor me ha hecho caer en cuenta en eso. Pero juzgar cuando es mi sangre, cuando es mi hijo. Entonces yo le preguntaría, ahí por ejemplo en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Préstame atención. Según la Torá de Moshe, según la ley de Moisés, solamente los hombres podían recibir ¿qué? Heredad. Pero ocurrió un caso específico, donde hubo un padre que tuvo solo hijas, no tuvo hijos. Y fueron a preguntar y Moisés no les dijo, no, yuga, porque el Señor solamente puso a heredar a hombres. Dice que él le fue a preguntar al Señor. Es una de las cosas que como líderes debemos de hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en las organizaciones o iglesias o ministerios ya hay una ley y eso no se puede cambiar. Así que si incluso usted fuera a preguntarle al Señor y fuera con esa respuesta, lo van a ver como un espíritu de desviación. Entonces ya ahí tenemos un grave problema. Sin embargo, el líder, con respecto a lo que sí el Señor ya habló, pero Señor, aquí hay un caso específico, ¿qué hacemos? Y dice el Señor, sí, han hablado bien. Han hablado bien, haz esto. Mira el caso que estamos analizando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ignorando los misterios bíblicos, ignorando el contexto de las cartas, ignorando también otros factores, nosotros nos hemos vuelto sabios en nuestra propia opinión. Mire, ¿y qué tal si fuera su hijo el que estuviera pasando donde la mujer, por ejemplo, le agrediera? Digamos que no hay infidelidad, pero es una mujer que le está agrediendo constantemente. Y hemos visto casos, usted no me va a creer, no quiero decir casos, pero yo conozco casos. Y de gente que conoce la palabra. Y entonces, escúcheme esto. Ese muchacho se divorcia, así que ese muchacho tendrá que quedarse solo. Ese muchacho ha de quedarse solo. ¿Qué tal si fuera su hijo? ¿Qué quiero mostrarle? Que muchas veces ignoramos muchos misterios y no vamos donde el Señor a preguntarle. Y esos misterios nos han hecho arrogantes en cuanto a nuestra manera de pensar, no solo sobre nosotros, sino sobre los demás. Y empezamos nosotros ¿a qué? A dictar, a dar normas y a dar sentencias. A dar sentencias. Ese es apenas un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, ahí? ¿Es válido el recasamiento? Hermano, sí, solo si es por fornicación. Estoy presentando otro ejemplo. El maltrato físico, ¿qué opina usted? El maltrato psicológico, el maltrato verbal. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo juzgaría usted el caso? Son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir al Padre, ir a Yahshua. Yahshua, este misterio de lo que Pablo escribió, ¿en qué contexto se dijo? ¿Qué querías tú decir con esto? ¿Qué querías también enseñar? ¿Cuál era la situación? Entonces son cosas, hermanos, que nosotros no podemos ignorar porque entonces nos volvemos arrogantes en nuestro modo de pensar. Mire, le voy a dar otro ejemplo. La unicidad versus la Trinidad, que es algo que ha estado por siglos. Desde el siglo III, desde el siglo IV, la pelea, estamos hablando de hace más de 1500 años, entre si Elohim es el mismo Yahshua o si en realidad existen tres personas. Y yo le quiero decir una cosa, la mayoría de personas no entiende el misterio. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace algunos días tuve la oportunidad de hablar con alguien muy querido, muy amado. Yo estimo mucho a esa persona. Y mientras hablaba con él, yo le hacía preguntas. ¿Y sabe qué, hermanos? Mire, yo me di cuenta de que a veces nos volvemos arrogantes en nuestra manera de pensar sin darnos cuenta. Porque yo veía que él no entendía ni siquiera el concepto de unicidad.
Yo estoy seguro que si yo preguntara ese concepto de unicidad, no se entiende. De igual manera, creo que para el otro lado, cuando preguntamos el concepto de la Trinidad, y lo que yo he escuchado es que es algo que no se puede comprender, sino que se tiene que aceptar por fe. Así, la mayoría de expositores de la Trinidad dicen eso. Porque cómo entender que son tres, pero es un solo Dios verdadero. Entonces ellos tratan de hacer, no sé, es algo complejo. Y los exponentes, yo he hablado con muchos, con unos que tienen grande autoridad dentro de la iglesia. Y ellos me dicen, no, hay que aceptarlo por fe. Pero, y tratan de explicarlo, pero a la vez dicen, no, pero esto no se puede entender. Entonces lo que venimos diciendo es, el desconocimiento de misterios lo que ha hecho es división entre cada uno de los ministerios de las iglesias y para desacreditarnos como hermanos. Ahora, ¿desconocemos muchos misterios? Sí. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en las pocas verdades que conocemos no caminamos, como por ejemplo el amor entre hermanos. Como por ejemplo que el mismo espíritu que me llenó a mí es el mismo espíritu que llenó a un pentecostal, a un testigo de Jehová o a un trinitario. Y empezamos a olvidarnos de esas verdades tan sencillas que sí sabemos, que un árbol malo no puede dar frutos buenos, así que si esa persona cambió es porque verdaderamente el Espíritu de Dios está sobre él, aunque tenga otra doctrina. Y de eso nos olvidamos. Nos olvidamos de la sencillez de ayudarnos unos a otros. Y empezamos, hermanos míos, a hablar de cosas que no conocemos, en las cuales nos hemos hinchado en nuestra propia mente carnal, como dice Pablo, para dividirnos los unos de los otros. Y nos encontramos en el siglo XXI con que casi todos estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y somos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. He encontrado pocas personas, hermanos, lastimosamente, pero las hay, que son maduras en su modo de pensar y pueden decir, sí, eso es así. Y pueden decir, igual esa persona es de otra religión, pero yo sé que también es un hijo de Dios como yo. Y yo sé que nosotros no somos los únicos que nos vamos a salvar. Gente cabal, gente cuerda. Entonces el Señor, cuando me permitió entender este verso, yo le decía, Señor, qué tremendo. Y cuánto necesitamos pedir al Espíritu Santo que revele esos misterios con sabiduría y con gracia, para que podamos impartir a la iglesia, para que muchos dejen de ser sabios en su propia opinión y puedan seguir el camino que nos lleva a la luz. Mire, le voy a decir ahora sí lo que el Señor me dijo en el bus. ¿Quiere saberlo? No, bueno. Entonces, nos hemos vuelto sabios en nuestra propia opinión. Si quiere saberlo, no. Puedo ver un sí en esa cabeza grande así. Mire, vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 19. Algo que el Padre me está permitiendo entender. Muchas veces yo digo el Señor me dijo, y para ponerlo en contexto, muchas veces el Señor me habla de la siguiente manera o me permite entender cuando trae un verso a mi corazón y me lo explica, cosa que yo nunca lo había pensado, lo había visto de esa manera. Mire, Jesús enseña sobre el divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 1, por favor présteme mucha atención. Vea, aconteció que cuando Yahshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, recuerde que en los tiempos de Jesús hay dos grandes escuelas de pensamiento. Es decir, que hasta en los tiempos de Yahshua, con respecto a la interpretación de la Biblia, no se ponían de acuerdo. Ese es un problema que ha llegado hace más de 2000 años. Por eso es tan importante el IN. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo se le voy a decir algo que yo le he preguntado al Señor. Y yo lo tengo aquí en mi corazón. Muchachos, vea, yo no entiendo esto de verdad. Esto para mí es un misterio. En el primer siglo había en Michel unas autoridades, que eran los 12 apóstoles y Pablo y los otros apóstoles.
Y esas autoridades, toda la iglesia creía conforme ellos enseñaban, porque ellos caminaron con el Señor, ellos estuvieron con el Señor y se les fue delegada autoridad por el Señor y se les reveló misterios a ellos. Así que toda la iglesia no se alejaba de las enseñanzas de ellos, ni eran cuestionados, como hoy. No, porque todos tenían un mismo sentir y todos siempre iban a un mismo enfoque doctrinal, todos hablaban lo mismo. Había una organización, una institución por Dios donde todas las cosas estaban en orden, pero eso se perdió. Eso se perdió porque usted, por ejemplo, ve hoy que no hay una sola iglesia cristiana. Usted ve que hay muchas y muchas difieren entre temas, pero en el primer siglo no había sido así. Entonces, bueno, retomo. En los tiempos de Jesús habían dos escuelas de pensamientos de dos fariseos. Uno se llamaba Gilel y el otro se llamaba Shammai. Una escuela de pensamiento que es donde los estudiosos han colocado a Yeshua era la escuela de Gilel, porque Gilel no era tan riguroso. Gilel era un poco más flexible en sus enseñanzas, ¿sí? Entonces pónganle cuidado. Pero el otro sí era rajatabla. El otro era rajatabla. Entonces, si el uno decía que usted podía repudiar a su mujer, si la mujer le dejó quemar las lentejas. Lo estoy diciendo así, vaya y averigüe algunas citas. Sí, ¿ese era más qué? Imagínese. Decía que usted se podía divorciar si le hacía mal unas lentejas y otras cuestiones. Entonces hay dos escuelas de pensamiento, una rigurosa y la otra no. Entonces le preguntan a él, bueno, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Porque parece que una interpretación de Deuteronomios que dice que si usted encuentra algo indecoroso, y recuerde que tiene que ver con orden, si usted encuentra algo indecoroso, usted la puede, ¿qué? Dar carta de divorcio. Entonces, ¿cómo interpretan eso una escuela y cómo interpreta eso otra escuela? Entonces le preguntan al Señor y él le responde, mire lo que le responde la sabiduría. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón? Présteme atención porque acá viene lo importante que yo quiero que entienda. Y esto le va a dar mucha paz a un amigo mío. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra? Los hizo. ¿Cómo los hizo al principio? Varón y hembra. Escuche. Y dijo, por esto, ¿por qué por esto? Por lo anterior que acabo de decir. Porque creó hombre y hembra. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué van a ser una sola carne? Porque el Señor creó hombre y hembra. Así que ya no son más que dos, sino que una sola carne. Los dos son ¿qué? Una sola carne. ¿Por qué son una sola carne? Es correcto. Como Yahweh los hizo hombre y mujer, por favor no se me desconcentren, como los hizo hombre y mujer, al unirlos el Señor, al unirlos el Señor no, como los hizo hombre y mujer, al hombre dejar, vea que todavía no he dicho que Dios los unió, al hombre dejar a su familia, a su padre y a su madre y unir a su mujer, se ha convertido con ella en una sola carne. Versículo siguiente. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, es decir, por todo lo anterior, ¿qué es lo anterior? Que creó hombre y creó mujer. Y que al hombre dejara su familia y unirse a su mujer se convirtió en uno. Por esto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios juntó? No, póngame cuidado. ¿Qué fue lo que Dios juntó? El hombre y a la mujer. ¿Cómo los juntó? ¿Cómo juntó al hombre y a la mujer? Es la pregunta. Mire, cuando dice en el verso, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, se lo voy a traducir. Lo que Dios permitió que se casara es lo que Dios ha unido, por eso no lo separa el hombre. Ojo, se lo voy a dar masticado. Vea. En la ley está escrito que usted puede casarse con ¿quién? Con cualquier mujer del pueblo. Usted puede tomar mujer de cualquiera del pueblo. Escuche, sí, es correcto, del pueblo, de la tribu.
Usted puede tomar mujer, escúcheme acá. Usted puede tomar la mujer que usted desee, que usted escoja. Por eso está escrito, por ejemplo, si hay una mujer en la guerra que fuere deseable, ¿a qué? A tus ojos. Dice que tú la podrás tomar. ¿Qué fue lo que Dios unió? Lo que se casó. A ver, padre, ayúdame a hacerme entender. Muchas veces nosotros espiritualizamos todo y de eso hacemos una regla general. Nosotros creemos que si no tenemos una visión, si no se nos presenta un ángel o un profeta nos dice con quién nos vamos a casar, creemos que eso no lo unió quién. Y acá Yahshua dice que sí, que lo que se casó ya lo ha unido Dios. Esa es la intención primaria del verso que estamos leyendo. Se lo voy a volver a leer y ahora sí disciérnalo. ¿No habéis oído que al principio Dios hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es el mandamiento? Que el hombre sí o sí debe dejar al papá y a la mamá y unirse porque es un mandamiento. Sigue diciendo, así que ya no son más dos, sino una sola carne porque ya se unieron. Lo que Dios juntó, ¿qué? El matrimonio. Quiere decir que cuando una persona decide casarse, así no haya tenido visiones, así no haya habido profecía, pero ellos discernieron y dijo, estamos dentro de la iglesia, no es con alguien del mundo, estamos dentro de la iglesia y hemos venido al Señor, yo la he mirado a ella, ella me ha mirado a mí, hemos visto nuestra manera de pensar, las metas, los propósitos, hemos decidido casarnos. El día que se casaron, eso lo unió ¿quién? Yahweh. Yo puedo decir que ustedes dos los unió Yahweh. Ustedes dos los unió Yahweh, aún sin haber tenido visiones o sin un profeta decirte. Si esto no fuera así, entonces las personas que no tuvieron sueños, ni visiones, ni revelación, entonces pueden ¿qué? Pueden separarse rápido. ¿Por qué? Porque no nos unió Dios. Lo que Dios está uniendo es el acto del matrimonio. La decisión. Ahí está Él. Cuando tú decidiste casarte con una mujer, ahí está Él. Y en muchas congregaciones se ha enseñado que lo que Dios une solamente es lo que viene a través de sueños, de revelaciones y de visiones. Y no estás diciendo que eso no puede hacer, porque eso sí puede ocurrir, que el Señor te muestre a ti, como le mostró a Abraham. Y le dijo a Abraham. Pero no en todos los casos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Acaso no dice la Biblia? Présteme atención. Daniel, cuando el Señor le mostró a Jacob por revelación que se tenía que casar con Rebeca, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la vio y la amó. Por eso yo le estoy diciendo, usted no puede hacer una regla. Entonces como Abraham se casó así, fue el cántaro y puso las señales, yo voy a hacer lo mismo. ¿Y si nunca le da? Mire, un hermano lo hizo, la que entra de tacones verdes, y entró una hermana de intercesión, una de las ancianas. Entonces se va a casar con ella. Sí, hermano, lo que le estoy diciendo es verdad. Pero mire, yo sé que es gracioso, pero mire, Abraham le funcionó así para Isaac, pero Jacob apenas la fue. Mire, mire, cuando dice que vio a Ribca, no fue que se la encontró ahí de una, porque él obviamente también tuvo que conocer a quién, a Lea. O sea, la Biblia cuando dice que la Biblia amó, está haciendo ya en el énfasis de escoger, pero cuando él entró, yo creo que él también no solo conoció a Rebeca, sino que también conoció a Lea. Tuvo que conocer a las dos, pero de una vez se enamora de ella. Yo le quiero decir, ¿dónde estuvo el ángel? ¿Dónde estuvo la señal? O sea, mono, que dentro de la iglesia sí puede existir el amor ¿a qué? A primera vista. Entonces Jacob se casó ¿con quién? Con Lea y Rebeca. Dios unió. Engañado, pero los unió. En el caso de Lea. Porque él decidió casarse. La aceptó, no puso objeción. En el momento en que dijo, sí, miren hermanos, vea. La otra vez me estaba encontrando un curita que estaba diciendo que, por ejemplo, el matrimonio que haga un pastor no es válido. Porque la única iglesia es la Santa Iglesia Católica. Y que cuando dice que Dios unió, está haciendo referencia cuando un ministro o un sacerdote los casa. No es así. Mire, yo me acuerdo que cuando yo me casé por lo civil, yo me acuerdo que esa noche yo tuve un sueño y una voz audible me habló, o no fue, no sé, a veces como entre dormido, no sé si es un éxtasis o qué,
Y yo escuché la voz de Dios que me decía, ya estás casado, porque en el momento en que tú firmaste, me dijo así, yo estuve ahí. Cuando ustedes dos ante el Estado o ante una congregación asumen el deseo de casarse, ya fue lo que Dios unió. ¿Sí me está entendiendo? Fue lo que Dios unió. La decisión, el matrimonio. ¿Me sigue? Pero entonces a veces dentro de los cónyuges hay algo que se llama ¿qué? Dureza de corazón. Y es lo que estamos hablando, que a veces ignoramos los misterios. ¿Y qué tal si la dureza es del otro cónyuge? Porque a veces creemos que la dureza es del cónyuge que no quiere perdonar, pero a veces sí quieren perdonar, pero el otro quiere seguir en su mismo error. ¿Qué si hablamos, por ejemplo, de que hay un esposo y su mujer lo abandona? Y pasa el tiempo, y pasan los meses. Por ejemplo, ¿cómo miraríamos ese caso? ¿Cómo miraría usted ese caso? Entonces son cosas donde tenemos que ir al Señor a preguntar y a recibir consejo de Él. Y les quiero decir a muchos de los hermanos que me están escuchando, si tienes la seguridad que el Señor te habló y si tienes el conocimiento de que Él te dio una orden y ya está tomada la decisión por cuenta de Él, présteme atención, hágalo aunque el hombre o los líderes se paren en las pestañas. Pero si Dios, y estás seguro de que el Señor te lo mostró, porque muchos no lo van a aceptar. Pero si el Señor lo dijo, Él te respaldará. Escuche, porque va a venir un respaldo. Va a venir también una glorificación en lo que Dios va a hacer. Si Él te lo dice. Pero si no, espera. Ahí sí, yuca. Acá me están haciendo preguntas. Sí, acá me dice una hermana. ¿Podemos darle un micrófono, porfa? Daniel, ven por acá cerca, porfa. Si ustedes tienen preguntas, inclusive por el chat, las pueden hacer. Esperen que nos van a hacer una pregunta. Entonces miren, hermanos, que el desconocimiento y la ignorancia de los misterios de Dios y del contexto de muchas cosas, de tener conocimiento de las cartas, de qué se dijo, el contexto no lo conocemos, ha hecho que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión. Por eso hay tantas interpretaciones. Bueno, vamos a escuchar a nuestra hermana. Por favor, hermana. Bendiciones. Mitchell. Bendiciones. Por ejemplo, Dani, yo, pues no sé, yo me pregunto, o sea, si Yahweh sabe todo, ¿sí me entiende? Entonces, ¿él por qué no dijo, no, pues, si tiene un hombre puras hijas, ¿por qué no lo puso ahí en el mandamiento? Simplemente como que se le pasó. Porque, o sea, yo pienso que Yahweh también quiere que nosotros le preguntemos a él. Porque él no lo dijo. Es si correcto. sabía que igual iba a pasar. Miren lo que está diciendo nuestra hermana. Está diciendo, miren, si Dios conoce todas las cosas y si Él es omnisciente, ¿por qué de una vez de antemano no se anticipó y dijera, y en el caso del hombre que solo tuviera hijas, harán esto? ¿Por qué? Entonces ya está diciendo una muy buena razón, que es la primera. ¿Cuál es? Que quiere que vayamos y le preguntemos, y yo le voy a dar otra. Que Dios muestra su revelación, ¿cómo? Progresivamente y de acuerdo a la necesidad o lo que esté pasando. Así que tal vez fueron unas necesidades de la iglesia de Corinto. Tal vez en nuestros tiempos están mostrando otras necesidades que el Señor, por causa de sus siervos, va a mostrar. Y por eso nosotros, nuestro trabajo es permanecer en la oración y en las y dice Pedro, y también en la lectura de la palabra, estudiando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permanecer en el secreto para escuchar y saber qué vamos a decir. Por eso el Señor dice, si hubieras estado en mi secreto. Y también está escrito en Deuteronomio, escuchen a los jueces, porque ellos te señalarán el consejo que tú has de oír. ¿Por qué lo dijo? Porque sabe que van a haber conflictos en los cuales vamos a decir, ¿y aquí qué hacemos? No está escrito este conflicto. Entonces dice, ve a donde el juez y de acuerdo a como él te diga, tú harás. Pero ¿qué pasa? Que le digo, somos ignorantes en muchos secretos y en muchos misterios y cada uno da su acorde opinión.
Hay una pastora que está siendo muy juzgada, que es la pastora Yesenia Ten, porque ella se volvió a casar. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Y a propósito, creo que ella lo hizo también por infidelidad. Y aunque ella aguantó un tiempo, pero el Señor le dijo, no más, no más. Miren, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Muchas veces por causa de los hombres, ministerios se han estancado. Muchas veces por causa de los hombres, no han surgido ministerios en la tierra. ¿Por qué? Porque hombres han enyugado y le han dicho, no, usted se me queda así y no haga esto y no haga así. Y los hombres han dicho, está bien. Y eso ya no es obediencia a Dios. Recuerde que primero es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Y si el Señor te lo dijo, hay que hacerlo. Habla por favor, Lynn, en el micrófono. Shalom para todos. Es que es muy tremendo, Dani, lo del matrimonio, porque por ejemplo, bueno, yo antes de casarme con mi esposa, a mí en la congregación donde estaba antes me dijeron, y donde quiera que estés, te van a decir que esa unión no es del Padre. Y Yahweh ha sido muy bueno, uno con el temor, con el miedo, con el que salió de muchas cosas, pero lugar que he ido, congregación que sea, me dicen, la unión de ustedes dos es respaldada por el Padre. Cuenta el testimonio del pastor aquel que les dijo. Imagínate que yo cuando salí pues de allá, de la otra congregación. Pero perdón, Lynn, aclara de que como no habían tenido visiones con ustedes dos y como no había profecía sobre ustedes dos y como no, entonces decían que ustedes no eran del Padre. Los líderes. Mira, hermano, era complicado, lo que sí. estamos diciendo a continuación es para aprender. Y qué bueno que vas a hablar porque es necesario aprender. Entonces, por favor, di la causa y por qué no se tomaba su relación como bien vista. Y recuerden que la Biblia dice, mire, ¿sabe qué le dice Pablo? Las viudas, cásense ¿con quién? ¿Con el que tenga la visión? Dice, con el que quiera, con tal que sea en el Señor. Esa sí es la premisa, sigue. Dani, es que fue muy tremendo porque, o sea, inclusive en la otra congregación no veían más nuestra unión. Pero cuando yo empecé, que el Padre también me empezó a hablar acerca de todo lo que estaba pasando, acerca de todo eso, ahí ya hubo una repulsa de que no era lo de nosotros, de que una cosa, la otra. Entonces era muy tremendo. Fui a una congregación cristiana en un sábado en la noche y el pastor para mí es un profeta, porque a mí la verdad nunca nadie me había No hablado de sabe, esa manera. usted no conocía al pastor, él no lo conocía a usted. No sabía no le había hecho nada absolutamente nada. escondidas. Exacto. Correcto. Nada sabía, no sabían más. Creo que mi esposa había ido una vez allá y pues ella vivía en Bucaramanga, yo vivía en Medellín. Entonces nada, o sea, yo no sabía nada de él. Cuando llego a la congregación, muy bonita la palabra, también predica algo que me tocó porque personalmente tampoco pensé que iba a predicar algo así, y va y lo predica, es muy tremendo, es todo lo que pasó esa noche. Y después el pastor empieza a dar palabra de inspiración a toda la gente que había ahí. Y a mí me dice algo muy específico a mi vida, no me conocía, no sabía nada de mí, pero me dijo todo lo que había en mi corazón y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y también entre esas cosas dijo, ustedes tienen un gran propósito, cúmplanlo. Y yo ahí esto es del Padre. Y hasta el día de hoy, congregación donde he estado, donde he ido, nos han bendecido, nos han dado palabra de inspiración en el cual el Padre iba a estar con nosotros. Entonces, a veces el hombre te va a decir muchas cosas, pero si es del Elohim, Elohim te va a respaldar. Hay que hacerlo. Es correcto. Mire lo que acaba de decir nuestro hermano. Y mire que la palabra profética que les habían dado es donde ustedes vayan le van a decir que eso no es del Padre. Y sin embargo ocurrió lo contrario. Y gente que no los conocía les decía, esto es una unión del Eterno. Y hoy vemos a la luz de la Biblia, que es la palabra profética más segura, los dichos del Señor, que lo que Dios unió es lo que ha decidido casarse dentro de los límites. Ustedes se casaron dentro de la misma creencia en Cristo y no hay yugo desigual. Fue una unión del Señor, no tienen por qué tener miedo. Mira, hermano, como es de simple. A veces espiritualizamos las cosas. Entonces hay muchos temas en los cuales nosotros tenemos el desconocimiento y es necesario ir a preguntar al Señor y Él con sabiduría yo sé que nos revelará y nos mostrará. Ah, no, claro, obviamente acá una hermana nos hace una colación, obviamente, mire, no, y lo que dice ella es verdad,
Porque a ver, lo que estamos diciendo no es que usted vio una mujer bonita en la congregación y ya me voy a casar con ella. No, mire, pónganle cuidado. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, si lo puede poner mi hermano Yehezkel, dice: no os conforméis a este siglo, sino renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo tengo que comprobar. El caso, por ejemplo, un soltero tiene que comprobar con qué mujer se va a casar. Compruebe, pruebe, y pruebe no en el sentido de que pruebe los labios de ella o el cuerpo de ella, no. Yo no estoy de acuerdo con eso, no vaya a probar eso todavía. Eso se come después del matrimonio. Claro que cuando estoy hablando de coma no me estoy refiriendo a algo grosero, no. Estoy haciéndole una analogía de que, mire, se lo voy a poner de la siguiente manera. Un amigo mío me llamó hace algunos meses. Él está en otro país. Y me dice: oye, Dani, estoy conociendo una chica. Y yo le dije: mira, en Nueva York hay un lugar donde hay dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama eso. Hay como un parque muy grande en Nueva York. Entonces, en Nueva York, no, pero hay una cosa donde hay cosas de ciencia, que dinosaurios, hay muchas cosas. Entonces él me decía: Daniel, yo estoy pensando en si la llevo a comer o si voy y la llevo a ese lugar. Entonces hablábamos y decíamos: no, es mejor ir a ese lugar porque, por ejemplo, él la conoció no en la iglesia, pero él decía: bueno, yo quiero ver cómo piensa de Dios, así que cuando estemos mirándole los dinosaurios me va a dar pie para pensar qué piensa ella sobre Dios y qué cree sobre si tiene una base. Entonces empezamos a hablar y empezamos a decir: hay muchas maneras de discernir. Hay comidas, hay lugares que visitar, hay comportamientos que usted puede mirar. Hay muchas maneras de comprobar la voluntad. Y aún dentro de la misma iglesia, hermanos y hermanas, no necesariamente tengo que casarme con esa persona. Por ejemplo, ¿qué miraría yo? ¿Será que si va por mi mismo propósito? Por ejemplo, si yo sé que yo tengo el llamado de pastor, aunque las hermanas yo cualquiera pueda escoger, hay muchas que no van a querer ser esposa de un pastor, porque sabe lo que se requiere, sabe los viajes que hay que hacer, sabe que vamos a servir de tiempo completo al Señor. Hay muchas cosas que implican. Entonces por eso yo tengo que saber con quién me voy a casar. Yo tengo que comprobar esa voluntad del Señor. Y mire que Pablo dice: comprueben. Y yo decía: Padre, ¿cuánto tiempo? Yo me quedé. Y el Señor manda a comprobar. Mire, cuando se escogió al apóstol que iba a reemplazar a Judas, ¿sabe cómo lo hicieron los 12 apóstoles? ¿Echaron qué? Suertes. No bajó un ángel, no hubo un profeta. Cuando hicieron el primer concilio en Hechos capítulo 15, hablando entre ellos mismos y discutiendo el asunto, dijeron: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y no hubo un profeta que se paró, no hubo un ángel que descendió del cielo, pero con las mismas escrituras entre los apóstoles, discerniendo, recordando, pudieron decir: esta es la voluntad del Señor. Entonces eso es muy claro. Para terminar y despedirnos, hermanos, y despedir ya este año, bueno, el servicio de este año, hoy es 30, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No se descubren con los demás. Pablo les escribe: no sean arrogantes en cuanto a su modo de pensar con respecto a este asunto. Nuestra propia opinión nos vuelve arrogantes, nos vuelve sabios en nuestra propia opinión. Por eso es necesario el conocimiento. Yo le pido al Señor por muchos temas en los cuales sé que el cuerpo de Cristo a nivel general y mundial estamos como en un punto de quiebre, muchos se dividen por esos puntos, pero he pedido al Señor que en su infinita misericordia nos muestre con su sabiduría y con aquella sabiduría que es irrefutable, que dice que cuando Esteban y él hablaban nadie le podía responder, podamos mostrar la verdad a los hombres. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir al Señor. Hemos pasado un nuevo año de muchas cosas, de cambios, de organización, pero hasta aquí ha sido bueno el Señor. Y sé que Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice Pablo. Así que vamos a orar y vamos a agradecer. Quiero bendecir su vida, su familia, que el Señor sea bendiciendo su matrimonio.
y lo que usted pueda comenzar en este nuevo año, que Él esté con usted. Señor, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de compartir en esta tarde, de poder estar juntos como hermanos. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Señor, hemos de comenzar un nuevo año. Tú y solamente tú sabes lo que depara el futuro. Pero sabemos algo, así como decía nuestra hermana, paso a paso tú te irás revelando a nosotros a medida que ocurra una situación y vayamos a tu presencia a preguntarte. Señor, yo pido que este año en tu infinita misericordia nos permitas ordenar muchas cosas que tenemos que ordenar, arreglar muchas cosas que tenemos que arreglar, Dios. Señor, pido en tu infinita misericordia que por favor nos ayudes a tu pueblo, que los bendigas. Los proyectos, los sueños y los propósitos de este año, Señor, que se van a hacer, que tú los estés dirigiendo, que tú les estés ayudando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas, guarda mi vida también, Dios. No te olvides de nosotros. Gracias por este año. Gracias por este año de grandes victorias, de sacarnos a la luz, de hacernos libres, de darnos de tu gracia, de conocer tu palabra. No hay nada más hermoso, Dios. Si por algo, y te voy a agradecer, gracias por haber revelado esta palabra a nuestros corazones y por permitir que muchos permanecieran en esta palabra. Ahora, Señor, te necesitamos para seguir heredando, poseyendo la tierra. Permita, Señor, que lo que no logramos este año lo podamos lograr el otro. Permita que este año podamos caminar en más rectitud, en más lealtad, en más integridad y más conocimiento tuyo, Dios. No siendo sabios en nuestra propia opinión y entendimiento, sino siempre temiéndote. Tu palabra dice en el libro de Proverbios que no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios, témele a Él. Que te podamos temer y podamos caminar contigo. Gracias por mis hermanos, gracias por las bendiciones que les diste ese año. Cualquier adquisición, Señor, un carro, una moto, hasta una bicicleta, Dios, gracias por eso. Gracias, Señor, porque les has bendecido con trabajos, Dios, y no has escaseado el alimento en nuestros hogares. Gracias por los niños engendrados, por los que han nacido. Gracias por las adquisiciones, tanto espirituales primeramente como materiales. Gracias por este canal de Agua Viva, que este año, Señor, lo diste a la luz. Gracias. Pedimos que podamos seguir siendo confirmados en ti, sirviendo a nuestros hermanos. Guarda a tu pueblo y permítenos entrar en este nuevo año en bendición y para bendición. Guarda a mis hermanos este nuevo año en su entrada, en su salida, cuando entren, cuando salgan, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino. En tus manos los pongo y pongo mi vida también, Dios. Tú conoces las peticiones, las necesidades, las preguntas y lo que quedó, Señor, de este año que hay que resolver. Tal vez hay deudas, Dios, en muchos de ellos. Tal vez hay preocupaciones, hay hijos que se han ido del hogar. Tal vez, Señor, hay muchas cuestiones. Pido por eso, Señor, que tú los ayudes, Señor, y seas dando solución. Yo les bendigo, Señor, conforme tu voluntad, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Yahshua. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos el otro año. ¿Sí? Nos vamos a ver el otro año con la ayuda del Padre. Prepárense. Si el Padre nos lo permite, déjeme decirle, para el 15 vamos a hacer un podcast. Yo no sé si los que ya tienen cada uno su parte la tienen estudiada, pero vamos a hacer un podcast con la ayuda del Eterno de un tema muy espectacular. Es algo que llevamos ahí, hemos guardado, pero con la ayuda del Padre el 15, creo que el 12 o el 12. El segundo sábado de enero, para que se preparen y para que usted pueda conectarse ese día. Amén. Que el Señor le bendiga, siga orando por nosotros. Nosotros vamos a estar orando por usted. Bendiciones.